Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aleida Guevara. Soy médico cubana, madre de 2 hijas de las cuales estoy muy orgullosa. Desde muy joven estoy comprometida con las causas de los pueblos que luchan por su libertad, su soberanía, su identidad. Porque así me educó mi madre, con la fuerza y la ternura de mi pueblo, bajo el ejemplo y la guía de mi padre, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. En nuestros días, el mundo vive momentos muy sombríos. Uno se llega a preguntar, con todo el desarrollo tecnológico que tenemos, con todos los avances científicos que han llegado a la humanidad, deberíamos ser mejores seres humanos. Sin embargo, no es así. Desgraciadamente, se van perdiendo esos valores. Un economista estadounidense dijo una vez, si la humanidad pierde la ética para vivir, pierde el derecho a existir. Y nosotros estamos, tristemente, en ese camino. Hay situaciones de crueldad extrema, de verdad, y una de ellas es mencionada por un poeta uruguayo, Eduardo Galeano. Él dijo, desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Ni siquiera tienen derecho a elegir a sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. La democracia es un lujo que no todos merecen. Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa. Pero ¿quién le dio ese derecho a Israel? ¿Quién le permite hacer semejantes atrocidades? ¿Por qué esa impunidad? En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor, hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. Papi lleva el mensaje de la Revolución Cubana en los primeros años a muchas partes del mundo. Pero tan temprano como 1959, él va a los países del Pacto de Bandung, sobre todo a Siria y a Egipto. Cuando llega al Cairo, el recibimiento es tremendo, muy afectivo, con un gran calor humano. Eso lo describen algunos compañeros que lo acompañaron a ese viaje. Es realmente impresionante porque Papi llevaba un mensaje de Fidel al presidente Nasser. Inmediatamente hay una conexión entre ellos. Nasser lo lleva a distintos lugares de Egipto, le muestra lo que habían logrado en los primeros años de su independencia de los ingleses y realmente hay una conexión de inmediato. Papi describe algunas cosas y bromea un poco con mi mamá en algunas de sus cartas porque le dice que lo llevaron al palacio donde vivía el antiguo rey que fue derrotado. Y en ese palacio quedaba toda la servidumbre, había quedado igual y solo servía de casa de visita para las personalidades que llegaban a Egipto. Y ahí pusieron a Papi, pero con toda su gente, que es una cosa bonita, ¿no? Porque no era solo el jefe de la delegación, no, todo el mundo fue a parar al mismo palacio. Y él bromeaba con mami en la carta porque decía que toda esa servidumbre que había allí, cada vez que ellos pedían algo, enseguida era como una necesidad de complacerlos, ¿no? Y además bajaban la cabeza cuando cumplían alguna
¿Alguna petición? Y él le dice a mami, tú deberías venir aquí un poquito a ver si aprendes algunos modales. Bromea así con ella en la carta. Después, Nasser parece que le dice que vaya a Gaza. Y allá va. Va precisamente a conocer la situación del pueblo palestino. Desgraciadamente, papi no escribe mucho sobre esto. Y ustedes saben que en esa época no se podían guardar realmente lo que pasaba, porque no había cómo. Así que no tenemos idea de exactamente todo lo que ocurrió. Pero sí les puedo contar algunas cosas porque se han rescatado a través de un gran investigador palestino, Salman Abu Sita, que hace un artículo sobre este viaje. Y él dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, él dice que la visita del Che cambia totalmente la visión que el mundo tenía sobre Palestina. Porque a partir de esa visita ya el problema palestino no era solo regional, pasó a ser internacional. Esto es interesante porque también él se reúne con algunos de los compañeros que estaban presentes en esa visita y nos dice que los palestinos le enseñan a Papi no lo que había pasado. Gaza en ese momento es un pedacito, una cosita pequeña de todo el territorio palestino. Pero los israelitas ya habían hecho como una limpieza étnica de toda Palestina y habían destrozado aldeas, más de 200 aldeas. Y todos estos palestinos se habían refugiado precisamente en Gaza. La situación era alarmante, era bien difícil. Mi papá ve esa situación. Él reconoce que el problema palestino es difícil. ¿Por qué? Están los sionistas, porque están los colonos, porque han ocupado las casas de los palestinos. Y él dice, para aliviar esto, para resolver esto, solamente la resistencia y la lucha. Entonces le dice a los palestinos, yo quiero que ustedes me enseñen el lugar donde ustedes se preparan para luchar. Yo quiero que ustedes me enseñen la fábrica de armas. Yo quiero que ustedes me enseñen dónde el pueblo se reúne para hablar de esto. Eso es lo que él quería que le mostraran. No solamente el problema real, económico y social, sino dónde se está preparando el pueblo para combatir. Esta visita marca quizás el inicio de una relación que dura hasta hoy, de solidaridad y respeto al pueblo palestino. Pero fíjense, ustedes saben bien que Cuba es un país bloqueado por Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, que nosotros no tenemos relaciones comerciales libremente como otro país, porque Estados Unidos sanciona a los países que se atreven a tener esa libertad de acción con Cuba. Israel no había roto las relaciones diplomáticas con el país. No lo había hecho. Es Cuba quien rompe relaciones diplomáticas y económicas con Israel por respeto al pueblo palestino. Esa es la solidaridad que necesitamos. No es solamente discursos y palabras hermosas, son hechos. El pueblo cubano, a pesar de su bloqueo, rompe relaciones con Israel por respeto al pueblo palestino. Hace poco, a mí me nombraron, digamos que embajadora del retorno de Palestina. Soy la única mujer hasta el momento con ese título y me siento de verdad muy honrada. Les pedí que como era la única mujer, me dejaran representar a la voz de los niños y de las mujeres palestinas. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Pido y exijo para los niños míos que puedan tener esa sonrisa que necesita la infancia, esa sonrisa que permite vivir con alegría. Pido para las mujeres palestinas el respeto que se merecen. Ellas son las que soportan el dolor de la pérdida de sus seres queridos y resisten. Ahí están, no se doblegan. Y por eso sus hombres son capaces de continuar la lucha, porque ellas existen. Muchas gracias por eso.
Palestina. Tengo que confesarles que esta palabra desata en mí sentimientos diferentes. Dolor por lo que está ocurriendo en este pueblo. Impotencia por no estar cerca de ellos. Pero también indignación por la impunidad con que actúan los asesinos. El 7 de octubre del 2023 se desatan una serie de eventos que reconocemos como Operación Diluvio de Al-Aqsa. Claro, hay que analizar esto en un contexto amplio, porque de lo contrario no serían los análisis ni serios ni rigurosos. Y esto nos da una pauta para hablar de ello en nuestro programa de hoy. Lo que pasó después todo el mundo lo conoce. El genocidio brutal que se desató sobre Gaza y el resto de Palestina. Lo que hizo también que reaccionaran los frentes de resistencia de la región y se ampliara la resonancia en la causa palestina desde el punto de vista mundial. Detrás de esta masacre hay razones oscuras, imperiales, porque el Medio Oriente ha sido y seguirá siendo una región estratégica importantísima para los intereses más ambiciosos del poder económico mundial. Israel quiere desaparecer al pueblo palestino, su cultura, su historia, su religión, sus costumbres. Quiere hacernos creer que este pueblo nunca existió, pero Palestina resiste. Sigue luchando contra el colonialismo sionista. Palestina vive. El 7 de octubre del 2023, las brigadas Al-Qassam, ala militar del movimiento Hamas, anunciaron el inicio de la operación Diluvio de Al-Aqsa. Días antes, y de manera consecutiva, cientos de colonos entraron por la fuerza al recinto de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén Este ocupada. Una irrupción que ocurrió bajo la entera protección de las fuerzas israelíes. El evento, uno más de una larga lista, constituyó una evidente provocación, pues el sitio está considerado como el tercer lugar más sagrado del Islam. Israel comenzó a permitir las incursiones de los colonos en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en el 2003, a pesar de las repetidas condenas de los palestinos. Según Hamas, el diluvio de Al-Aqsa fue una respuesta para afrontar los planes de liquidar la causa palestina y confrontar las intenciones sionistas de controlar la tierra, judaizarla y decidir la soberanía sobre la mezquita de Al-Aqsa. El tema de Palestina es siempre un tema muy complejo, a veces difícil de entender. Y los medios de comunicación, de verdad, que han hecho cosas que uno no entiende. Utilizan el tema de una u otra manera y nos dejan casi siempre con muchas dudas y muchas preocupaciones. Por eso hemos invitado a este programa a una mujer muy especial. Ella lleva muchos años estudiando este tema, trabajando con él, y para nosotros es una experta. Por eso queremos saber su opinión. Ella es doctora en ciencia histórica y además de eso es profesora titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Ella es la doctora Marielena Álvarez. Muy buenas, doctora. Muchas gracias que usted esté aquí con nosotros y que nos ayude a entender todos estos problemas. Gracias por invitarme. Para mí es un privilegio. Muchas gracias. Vamos a empezar. Yo le digo siempre que no soy periodista, así que tengamos eso en cuenta. Pero soy hija de historiadora también. Y me gusta siempre comenzar de los inicios, ¿verdad? Entonces, quería saber un poco cómo usted ve el inicio del pueblo palestino, cómo usted lo siente, lo que usted nos pueda contar sobre eso. Bueno, mirando hacia atrás, tenemos que llegar a la región. Estamos hablando de una región que históricamente ha sido de encuentros y desencuentros, porque es una región de tránsito, que tuvo tantos reinos, tantos imperios, tantas ciudades-estado, que bueno, cuando usted lo da en clases, enseña los mapas y los alumnos prácticamente no lo creen.
Entonces era paso de pueblos indoeuropeos, de pueblos semitas que salían de la península arábica, de, por ejemplo, la expansión griega hacia esta región, del Imperio Romano, tiene mucho la cultura europea también de esta región. Y en ese contexto es que se ubica el pueblo palestino. Pero ¿qué sucede? Que esta región siempre fue muy importante, porque estamos ubicados en el creciente fértil. O sea, estamos hablando del Tigris y el Éufrates hacia acá. Y ahí está el Mediterráneo. Entonces, Medio Oriente ha sido, por eso le expresaba, encuentro y desencuentro de pueblos, porque está África, porque está Asia, porque está Europa, y entonces está en el centro. Es más, Medio Oriente es un término geopolítico. Esta región es Asia Occidental, porque cuando usted ve el mapa, es Asia completa, pero es un término geopolítico que se adopta sobre todo desde la visión eurocentrista y que tiene que ver o que incluye la importancia durante las guerras, etc. Entonces, esta historia que yo estoy haciendo aquí a veces es tomada para legitimar determinadas acciones posteriores en cuanto a la fundación del Estado de Israel. O sea, es el retorno a la tierra prometida, esa tierra siempre fue Israel, y se obvian los cananeos y otros grupos que estaban allí. Pero yo siempre planteo que realmente esto sería el mito, es como si los aborígenes de Estados Unidos le dijeran a los actuales estadounidenses, bueno, pues ahora nosotros vamos a establecer nuestro Estado. Claro, tendrían que tener las condiciones que tuvieron los sionistas como tal. Entonces, si vamos a esa etapa, yo no considero que justifica o argumenta lo que ha sucedido después en el conflicto que se da en la región. Pero antes de continuar, si me permite, quisiera decir que siempre fue un área estratégica. Fue un área querida y sometida por los imperios, desde Alejandro Magno que quería, el imperio persa. O sea, estamos hablando de una región donde siempre ha habido grandes contradicciones. Ya, pero históricamente nosotros conocemos que Palestina fue 30 años colonia del Reino Unido, de los ingleses. ¿Cuándo ocurre esto? Para analizar la fundación del Estado de Israel y la participación de Gran Bretaña, debemos partir de que en 1897 se funda la Organización Sionista Mundial, porque existían organizaciones sionistas que querían regresar de corte religioso, pero este movimiento sionista de fines del siglo XIX es un movimiento político. Y si usted se lee El Estado Judío de Teodoro Herzl, que es su ideólogo, pues bueno, ahí está toda la historia. Es un proyecto colonizador que está respaldado por los grandes capitales judíos, vamos a decir sionistas, porque decir judíos es incorrecto, sobre todo los Rothschild, que en contubernio con Gran Bretaña, desde antes de la Primera Guerra Mundial, comienzan a conversar. Y en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano es derrotado. Y en esa primera, como resultado de esa Primera Guerra Mundial, ya en el año 17, Gran Bretaña le hace una carta a la Organización Sionista Mundial y se la dirige a Rothschild, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña le informa la posibilidad de crear un hogar nacional judío en Palestina. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, el sistema de Versalles conforma una cosa que se llama mandato. Y entonces, en el mandato se incluye el hogar nacional judío, que por cierto, en muchos casos los sionistas lo toman como para legitimar el Estado de Israel. Pero yo muy brevemente, si usted me lo permite, voy a leer el artículo 7 de ese mandato. La administración de Palestina tendrá la responsabilidad de establecer una ley sobre la nacionalidad, previendo ciertas facilidades para la adquisición de la nacionalidad palestina a los judíos que elijan ese territorio como residencia permanente. Estamos hablando de que pueden venir, de que pueden crear un hogar, pero además que hay que respetar, porque en ese territorio hay Palestina. Pero sucedió algo desde el punto de vista externo que influye sobre la migración, que fue el ascenso del fascismo en Europa. Y usted sabe lo que sucedió con los judíos en Europa. Y entonces, en el año 39, Gran Bretaña establece el libro blanco. El libro blanco es que va en 3 años a parar la migración. Ya en ese momento aparece Estados Unidos con el programa Baltimore y dice, exige la entrada de la migración judía.
Aquí cuando hablamos de migración judía estamos hablando de población que no es sionista. La Organización Sionista Mundial y su agencia son los que llevan ese proyecto. Y debo decir que crearon organizaciones como las Haganah, el Trump, que eran terroristas. En el New York Times de la época, usted lo puede leer, no lo digo yo, lo dice el New York Times. Es decir, que sobre una colonización británica ya en tierras palestinas, comienza entonces una colonización sionista. O sea, el protectorado no da el estatus de colonia. Se supone como que esos pueblos no tienen condiciones para autogobernarse. Ajá, usted los va a administrar hasta que ellos tengan esas condiciones. Y dentro de esto se da el proceso de colonización. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña lleva el problema a Naciones Unidas. Naciones Unidas que no puede resolver el problema. Bueno, en aquel momento lo resolvió, fíjese usted. Así es la cosa. Qué bien. Primero, la Liga de las Naciones lo resolvió. Y bueno, pues el Hogar Nacional. Y entonces allí, en las Naciones Unidas recién creadas, siempre en noviembre también, creo que fue el 27 de noviembre del año 47, se plantea la partición de Palestina. Hubo distintas posturas y se aprueba un 56% para los israelíes, un 43% para los palestinos y el 1% de Jerusalén internacionalizada. Es realmente inaudito, ¿no? Porque dividen a un país así tranquilamente y además le dan el 50 y pico % más al que viene a meterse ahí. ¿Y cómo es posible, no? Entonces, ¿cómo es posible que haya un genocidio y no se haga nada? Entonces, es el sistema internacional, es cómo se mueven los intereses de los grandes poderes. Porque todo esto que estamos diciendo, que lo estoy simplificando al mínimo, hay que verlo en el contexto en que se está dando, en las contradicciones que se están dando. Pero ¿qué sucede? Que también hay una serie de movimientos al interior palestinos en contra de lo que está sucediendo. Ajá. Se considera que hubo 800 pueblos palestinos que desaparecieron. Hubo matanzas como la de Al-Yassin, que fueron expulsados. O sea, se vivió una etapa muy complicada de enfrentamiento y que lleva a que en la práctica los palestinos no tenían la suficiente preparación para hacer frente a los israelíes, aunque hubo una importante resistencia en Gaza precisamente. Ahí había un efendi que defendió este territorio. Pero imagínense, cuando se proclama el Estado de Israel, se considera que 800.000 personas, o casi 700.000, dice Naciones Unidas, 800.000, fueron expulsados de su territorio. Por eso se habla de la Nakba. Y entonces se convierten en refugiados dentro de su propio territorio. Israel ocupó el 80%. Y entonces lo que sería Cisjordania y el este de Jerusalén y Gaza es lo que le queda a los palestinos. Entonces, a partir de ese momento, pudiéramos decir que los palestinos no tienen Estado, no tienen quien los defienda y tienen una situación de dependencia y de, vamos a decir, de temor. Pero ¿qué sucede? También comienza la resistencia, sobre todo porque primero quedan traumatizados, pero ya a fines de la década del 50, 57, si no recuerdo mal, se funda el Fatah, Yasser Arafat y otras organizaciones y comenzó la lucha. Más tierra en Palestina, sino que va también tocando otros países árabes. Y eso es algo que en este momento el mundo árabe debería tener en cuenta. Que Israel no se queda solo con tratar de desaparecer a los palestinos, sino que va a ir mucho más allá. Por eso yo quería que usted me hablara un poco de esa resistencia, de la resistencia de ese pueblo. La resistencia ha sido muy fuerte. La resistencia después del 57, les decía, no solo surge Al-Fatah, sino hay toda una serie de frentes, hay 6, 7 organizaciones que comienzan la lucha. Y Al-Fatah es el primero, con Yasser Arafat, que comienza la lucha armada contra Israel. ¿Qué sucede? Que a ellos les es muy difícil, porque ellos tienen que hacerlo desde los países vecinos, de estos territorios también. Pero sí, surge después la OLP, se organizan todos y se mantienen luchando de forma armada y de forma internacional hasta, sobre todo, la guerra del Líbano. Si ustedes recuerdan la guerra del Líbano del 82, pues en la medida en que Israel fue expulsando, vamos a decir así, y logrando que no apoyaran
a los palestinos, pues la resistencia se concentró en el Líbano porque allí había un frente revolucionario. Y cuando Israel agrede y resistieron, no sé si usted recuerda a Sabra y Shatila, a mí me parece estar viendo a Yasser Arafat cómo se monta en el avión y sale hacia Túnez, pues un poco allí ya parecería, ya no se puede con la lucha armada, pero aún así se mantuvo la resistencia. Y es entonces que vienen las intifadas, la guerra de las piedras, cómo los palestinos se enfrentan a los tanques israelíes. La primera es en el 87, después en el 2005. Diciembre del 87 es la primera. Pero Israel sigue. Y la resistencia se mantiene. Y debo decir que desde el punto de vista internacional también hubo un apoyo muy grande a los palestinos, sobre todo del movimiento de países no alineados y de Cuba. Los propios árabes, a veces cuando conversan con los cubanos le dicen, es increíble, Cuba y Fidel Castro nos apoyan casi más que nosotros mismos, y ese apoyo se ha mantenido. O sea, hubo una resistencia y ya en la década de los 80 es entonces que surgen otros tipos de organizaciones en Medio Oriente, y es que se funda Hamas. Hamas es una organización de base islámica que, bueno, surge de la hermandad musulmana, que tiene su base islámica, sus objetivos son la lucha armada, y un poco esto trajo distintas complicaciones, vamos a decir, entre el movimiento, pero sobre todo cuando cae el campo socialista, se debilita aún más el movimiento de liberación nacional palestino. ¿Por qué? Porque el movimiento de liberación nacional palestino era contra Israel, pero también se apoyaba en eso, en las alianzas, en los aliados, no solo a nivel internacional, pero cuando cae el campo socialista es entonces que se va al proceso de conversaciones. Y se supone que se van a crear los dos estados, que después surge la autoridad nacional. Y entonces Israel violó todo lo que se acordó, porque además tampoco usted puede ser juez y parte. Estados Unidos era quien estaba llevando esa conferencia, los acuerdos de Oslo, que son los que van a plantear la existencia de dos estados. Profe, el tiempo es un enemigo tremendo para nosotros en este aspecto. Hay muchas cosas más por conversar, de verdad. Es un tema que no acabaríamos de conocer a profundidad nunca, y mucho menos en tan poco tiempo. Pero usted nos podría acompañar entonces en otro programa, ¿verdad? Con mucho gusto. Podríamos hablar un poco más sobre todas estas cosas de la forma esta tan, digamos, educativa que usted lo hace, y de esa manera podríamos llevar mucho más conocimiento también a todos nuestros televidentes. Es muy importante conocer la historia de los hechos y valorarla entonces mucho más. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a usted.